y que son sintetizadas a nivel celular principalmente. Dentro de sus características principales, ustedes que me dicen que son catalizadores altamente efectivos. Se dice que son los más eficientes de la naturaleza y eso tiene que ver con la característica siguiente. Las enzimas no se gastan en una reacción. Sí, o sea, realizan una actividad catalítica, pero una vez que termina, la enzima no se degrada, no se elimina. Se vuelve a reutilizar. ¿A qué punto se degrada una enzima? Cuando no tenga un aporte necesario del cuerpo y no se puede utilizar, entonces sí se puede eliminar, pero durante una reacción, una enzima como tal no va a ser destruida, no va a ser degradada. ¿Ok? Va a mantener su función catalítica. Y finalmente, son altamente específicas, o sea, hay una enzima para determinada reacción. ¿Ok? Dentro de sus características estructurales, tenemos dos cosas. Primero, que hay enzimas que actúan solas, pero que se mantienen en una fase inactiva, o sea, no tienen capacidad para poder actuar enzimáticamente. Y eso lo vamos a conocer como apoenzimas. Sin embargo, aquellas enzimas que se unen a una parte no proteica que se llama cofactor, se le llama una enzima y es una enzima con actividad catalítica. ¿Ok? Entonces, el cofactor básicamente es la llave que necesita la enzima para poder funcionar. Sin el cofactor, la enzima no puede presentarse de manera activa. Creo que les voy a tener una historia mágica de mi vida. Sí. Cuando yo la maestría, durante la maestría yo hice análisis biogenéticos, entonces pues hice extracción de ADN de las multivivas de muestras de 30 años, un estudio prospectivo. Yo quería ver la filogenia, las raíces históricas o descendientes de las multivivas de México, y pues bueno, hice cientos de PCR. ¿Sabes qué es una PCR, no? Acción en cadena polimerasa. Bueno, pues eso es acá. La ciencia. Entonces, la PCR tiene una enzima que se llama polimerasa. La polimerasa tiene un cofactor que es el magnesio. El magnesio viene en un pH diario de 1.5 mililitros y pues utilizas nada en una reacción. Entonces, 1.5 mililitros le gastas un microlitro por reacción. Entonces, te da un pH de magnesio que te da para 1500 pruebas. A la par, yo estaba trabajando con dos chicos de licenciatura, estaban haciendo su tesis, también estaban haciendo PCRs, y de repente ellos se fueron de vacaciones, yo me quedé trabajando, porque ya iba yo a empezar a correr mis muestras, y yo ya había probado. Los primers es como, digamos, el molde, donde se van a pegar las copias de oligonucleótidos y se extiende la cadena de ADN. Los primers los mandamos a sintetizar al IBT, ahí en México, pues ya no nos mandan bien. Y los primers tú los escoges y los pruebas en la computadora, ves que la reacción salga, ellos hacen digitalmente todo. Es como probarlo digital. De acuerdo al resultado, ya ves si te conviene comprarlo así o mandarlo a sintetizar así. Entonces, en la computadora todo estaba perfecto, las pruebas nos salían bien y ahora el turno de pasarlo a la parte práctica. Entonces yo empecé a poner mis pruebas y no me salía nada. Les prometo, no me salía nada. Hice fácil 15 días, perdí unas 200 PCR. Y no me salía nada, y yo le movía las temperaturas, le movía las cantidades, porque no era posible que algo que me salía en la computadora no me estaba saliendo en el laboratorio. Entonces al final decidimos mandar a sintetizar los rayos. Lo primero es que mandar a pensar si no los hidratamos bien, no se degradaron, y con los nuevos pasó lo mismo. Estoy con dedo así. Me regresaron los chicos de licenciatura así trabajando. Y cuando yo estaba trabajando en mis pruebas, estábamos en esto y me preguntan cómo iba, porque no salía nada. Un día que uno de ellos se pone al lado mío y yo estaba trabajando, me dice:
Pero eso no es magnesio. ¿Cómo que no es magnesio? Ah, lo que pasa es que se nos acabó el magnesio y cuando tiré el botecito le pusimos agua destilada. Y no lo marcaron. Pero según ellos sí lo habían marcado, lo marcaron con lapicero y seguramente entre el uso con guantes y agua se borró. Entonces no se miraba que era agua destilada y no lo habían marcado. Yo estaba tan encabronado. Y de repente ese que estaba ahí todo nos corrió. Estaba enojadísima porque nos hicieron perder como unos 20,000 pesos en su travesura de usar un vial para poner agua. Y la doctora, el primer regaño que les hizo es: ¿por qué no usaron viales si ya teníamos bastante? Es que se tiene cosa. Así fue mi contestación y los dos de tapitas se nos habían. El magnesio es una cosa que fue para el PCR dentro de otras 8 cosas que se mezclan y se hacen un cóctel y utilizan para el PCR. ¿A qué voy esto? El magnesio es el cofactor de la polimerasa. El hecho de que yo haya quitado el magnesio nulificó por completo la reacción. Ese es el nivel de importancia que tiene un cofactor dentro de la enzima. La enzima estaba en la reacción, ¿sí? Pero no estaba el cofactor para poder activarla. Además, el cofactor brinda también cierta especificidad a la reacción. Por algo está acá. Yo creo que ustedes lo saben muy bien. El complejo enzima-sustrato. ¿Quién se lo va a recordar? Sí, ¿verdad? Proceso, una reacción. La unión de la enzima con el sustrato forma un complejo que se llama enzima-sustrato, que es este. Que le ponemos por acá, enzima-sustrato. Complejo, enzima-sustrato. Se realiza o se lleva a cabo la acción catalítica de la enzima sobre el sustrato, se libera la enzima y finalmente nos queda un producto. ¿Ok? Esa es la reacción enzima-sustrato. No hay mucha ciencia en la explicación. Una enzima que se une a un sustrato o una enzima con acción catalítica quiere decir que es una enzima unida a su cofactor. ¿Ok? Entonces, una enzima unida a un sustrato forman un complejo enzima-sustrato en donde ocurre una reacción catalítica. Una vez terminada la reacción, la enzima se libera y nos queda un producto. La enzima puede regresar a otras reacciones. Y por su acción catalítica, pues podemos clasificar a las enzimas bajo diferentes formas. Oxidorreductasas son aquellas que tienen la capacidad de realizar reacciones óxido-reducción. Transferasas transfieren grupos químicos de una molécula a otra. Hidrolasas, enzimas que cortan enlaces en medios acuosos. Liasas, enzimas que realizan cortes, pero que no necesitan agua en la reacción. Y, bueno, isomerasas cambian estructuralmente, pero no el contenido de su estructura. ¿Ok? O sea, una molécula de 6 carbonos puede cambiar su conformación, pero no el contenido de su estructura. O sea, sí que va a tener 6 carbonos. Sí pueden cambiar la posición, pueden ser isómeros diferentes, ¿ok? Pero el contenido de su estructura seguirá siendo el mismo. Y las ligasas son aquellas que pueden unir a otras enzimas durante las reacciones. ¿Ok? Entonces, es una breve parte introductoria para que nos refrescáramos un poco de lo que pasa con las enzimas. Y ahora me interesa que entremos a la parte del análisis de las enzimas del suero. Pero para ello necesito que primero entendamos la diferencia que existe entre suero y plasma. ¿Cuál es? ¿Qué es suero y qué es plasma?
Diego. A ver, dime, ¿te dijo el hermano? El suero, si lo toman como un tubo rojo, por ejemplo, ¿qué pasa con el tubo rojo? Se coagula, ¿no? Y durante la etapa de la coagulación, pues todos los factores de coagulación son usados porque se activa la cascada. Entonces, obviamente no van a sacar tiempo de glutamina con un tubo rojo, va a salir en cero. ¿Por qué? Porque ya no tiene factores de coagulación. Sin embargo, en un tubo que tiene un coagulante como el citrato, que es el tubo celeste, si ustedes realizan tipos de coagulación, sí les da un resultado. ¿Por qué? Porque el anticoagulante inhibe la cascada de coagulación. ¿Sí? O sea, bloquea la acción de la fibrina, empieza a trabajar con el fibrinógeno y se satura la cadena de coagulación. Pero para fines prácticos de esta unidad, si yo me refiero a suero y a plasma, básicamente me estoy refiriendo a lo mismo. Porque estas enzimas, preferentemente, las debo medir en el suero. Pero para condiciones necesarias puedo hacer mediciones plasmáticas. ¿Ok? ¿Por qué a veces no puedo usar el plasma? Porque hay algunas enzimas que me pueden dar algunos resultados un poco bajos. Porque, sobre todo, por ejemplo, con el tubo lila, el EDTA suele ser una sustancia que produce demasiados compuestos quelantes. ¿Qué son los compuestos quelantes? Son calcificaciones que se llegan a dar en el mismo plasma por acción del anticoagulante con algunos factores externos. Entonces, a veces, si mides algunas enzimas, te puede dar un resultado un poco variable por la ausencia de ellas. ¿Ok? Entonces, normalmente lo vamos a hacer en el suelo, pero en unas ocasiones sí podemos considerar hacer el plasma. Eso queda a disposición de ustedes. Siempre 10 de 10 si tienen la posibilidad. O sea, el suelo vamos a hacer. Van a haber situaciones en las que solo tienen un tubo, ya no tienen más suelo, eso es en el plasma. ¿Ok? Eso queda a criterio de ustedes. Pero yo les digo, preferentemente trabajen con suero. Y vamos a ver algo de cómo clasificamos este grupo enzimático. Ok, entonces, de acuerdo a su clasificación fisiológica, las enzimas se agrupan en dos vertientes. Están las enzimas secretadas, o exocitoenzimas, y tenemos enzimas plasmoespecíficas o no plasmoespecíficas. Y como su nombre lo dice, las enzimas plasmoespecíficas cumplen una función elemental y crucial en el plasma. ¿Sí? O sea, son componentes esenciales en el plasma y por lo tanto su importancia clínica se basa o radica cuando éstas se encuentran en niveles bajos. Por lo tanto, un ejemplo es la fibrina. ¿Sí? Tiene una acción en el plasma, cuando lo encuentran baja, normalmente está asociado a problemas de coagulación. ¿Ok? Y por el otro lado están las enzimas no plasmoespecíficas.
y que básicamente es todo lo contrario. No cumple una función en el plasma y su valor clínico es cuando se encuentran aumentadas. Ejemplo, las transaminasas. Aspartato aminotransferasa, alanino aminotransferasa, creatinofosfoquinasas son enzimas que no es su naturaleza estar en el plasma porque no cumple ninguna función ahí. Sí. ¿Ok? Entonces, se cree que las encontramos ahí por una reacción de turnover que pueda ocurrir en el proceso de circulación. Entonces, vemos este ejemplo, que no es enzima, pero lo podemos asociar. Muchas veces pasa esto con las enzimas, no todas las enzimas son excretadas y pueden regresar a la circulación. Y esa mínima cantidad, pues es la mínima cantidad que observamos en un parámetro normal. Sin embargo, cuando se eleva, nos da indicativo de que hay algún proceso que no está siendo adecuado en el organismo. ¿Ok? Entonces, las enzimas no plasma específicas las vamos a subdividir. Y de acuerdo por su excreción o síntesis, tenemos dos grupos. Primero, enzimas secretadas, que son enzimas que son de origen glandular, o sea, alguna glándula endocrina o exócrina están excretando estas enzimas. ¿Cuáles son las glándulas exócrinas que conocen? Endócrinas. La endocrina, ¿Y otra? la glándula ¿Y otras? más. Sí, no recuerdo. ¿Y qué otras? ¿Ah? Están olvidando las más fáciles e importantes. Más o menos, pero no, el hígado sí. El páncreas, próstata, glándulas salivales. ¿Ok? Entonces, todas las enzimas que son de origen exócrino, no, más bien, esa es una clasificación. Porque entonces tenemos no plasmaespecíficas, exocitoenzimas, o sea, de origen exócrino. Ejemplo, una enzima exócrina. Sí. Amilasa. Es más, lipasa salival y lipasa pancreática. ¿Ok? Entonces, son enzimas que vienen de una glándula exócrina. ¿Ok? Ahora, la otra parte son aquellas enzimas que vienen de origen celular, pero que también se le llaman enzimas endocitoenzimas. ¿Sí? Entonces, las primeras vienen de origen exócrino y las segundas de origen celular. ¿Ok? Y de origen celular, pues hay una gran gama, pero antes de ver algunos ejemplos, hay otra clasificación de acuerdo a el lugar donde se ubica o donde tiene su mayor acción catalítica. Entonces tendremos enzimas, endocitoenzimas, ubicuas, que significa que puede estar en más de un órgano o un tejido, por ejemplo, puede tener un efecto sobre el riñón, sobre el corazón, sobre el hígado, como la TGO. A eso se le llama ubicuo. Pero también puede tener un efecto en un solo órgano y se le llama órgano específica. Sí. Ahorita lo vamos a dibujar. Y órgano específica significa que solo se produce a un solo tejido. ¿Algún ejemplo? CKMB, por ejemplo. ¿Sí? Son enzimas cardíacas, CKMB, enzimas del tejido muscular. CKMB, enzimas del tejido cerebral. Ajá, son muy específicas, o sea que solo ahí las voy a encontrar.
Ok, entonces, clínica, la utilidad de las enzimas sirve para varias cosas. Me pueden dar diagnósticos presuntivos, diagnósticos confirmatorios y seguimientos. ¿Qué significa presuntivo? Por ejemplo, las transaminasas, ¿qué significa? ¿Qué les diría a ustedes unas transaminasas elevadas? ¿Ah? Problema en el hígado, ¿ok? ¿Lo pueden confirmar por las transaminasas? No, ¿por qué? Porque no son algo específicas. Si fueran enzimas que únicamente estuvieran en el hígado, entonces sí. Pero como no son exclusivas del hígado, puede ser un diagnóstico presuntivo de decirme, seguramente tiene un problema hepático, como lo asocio con la clínica del paciente. Tiene dolor en el hipocondrio, está histérico, ¿ok? Bueno, entonces sí, definitivamente con las enzimas estoy confirmando que tiene un daño hepático, un problema hepático. Pero solo así no. Lo primero que me dice es que presuntivamente puede haber un problema hepático. Como diagnóstico, que es lo que les acabo de decir, cuando ustedes ya empiezan a asociar a la clínica, entonces ya les permite poder diagnosticarlo. Confirmación de sospecha diagnóstica. Se te murió un cliente y tú sospechas que murió de infarto. ¿Cómo lo van a comprobar? Pues van a medir enzimas cardíacas, van a medir la CKMB, van a medir la deshidrogenasa, van a medir el TGO, y van a salir elevadas, vas a confirmar, este compa sí, definitivamente murió un infarto. ¿Ok? A las troponinas también entran ahí. Entonces, ahí ya estoy confirmando una sospecha. Y finalmente, seguimiento. Paciente que cruzó por hepatitis y las transaminasas se elevaron tipo 1200, es dado de alta de la enfermedad, pero no tiene cierto daño hepático. Entonces, ese paciente mensualmente se va a medir las transaminasas. Al mes, a los 2, a los 3, a los 6. ¿Y qué esperas que pase en ese tiempo? Las transaminasas vayan disminuyendo conforme el hígado se vaya recuperando. Comercial. Si les da hepatitis, al menos un año, 0 alcohol. ¿Vale? Eso se comen mucho en la calle y cuita. Por favor, eso es básico. Si no quieren acabar con cirrosis muy joven, 0 alcohol. ¿Vale? Entonces, ¿me sirve de seguimiento? Sí, porque yo puedo evaluar el estado fisiológico del hígado. ¿Por qué? Porque ya sé que tiene una enfermedad hepática. Y a través de las transaminasas, pues, estoy viendo la evolución del paciente. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? ¿Sí? Pero para eso me lo voy a agrupar y voy a crear marcadores específicos, o sea, enzimas que pueden estar en diferentes órganos, pero que en grupo o en conjunto comparten un mismo órgano. Por ejemplo, la amilasa y la lipasa son dos enzimas que tienen efecto intestinal y que me sirven a mí como marcadores pancreáticos. Cuando están elevadas, me dan indicios de problemas pancreáticos o vesiculares. Inclusive hasta hepáticos pueden entrar. ¿Sí? Ya las trabajo en conjunto. Ahora, ¿qué quiero que hagamos con esto? Vamos a hacer un ejercicio ahorita. Si yo les digo, clasifíquenme las siguientes enzimas, o sea, estas. Vamos a clasificar unas 2 o 3. Fosfatasa ácida. Ok, no plasma específica y es secretada. ¿Por qué? Número 1, no cumple una función en el plasma. Ahí dice que están en los eritrocitos, pero no es una función específica en el plasma. ¿Ok? Entonces, como no es una función específica en el plasma, en automática es no plasma específica. ¿Qué sigue? Saber si es secretada o celular. ¿Qué es la fosfatasa ácida?
Secretada, ¿por qué? Porque es de origen exócrino. O sea, hay una glándula exócrina que está secretando la enzima. Otra, fosfatasa alcalina. ¿Ok? ¿Por qué? Todo, quiero desde arriba. Sí, pero ¿por qué? ¿Ah? Pero también una linfasa se encuentra en diferentes tejidos y no por eso es ubicua. No, es que por eso les digo, yo necesito que me expliquen desde hasta arriba. Es no plasma específica, ¿por qué? No cumple la función en el plasma. ¿Es celular o endo? ¿Por qué? Porque su origen de síntesis es celular, o sea, se excreta por las células. Y es ubicua porque se encuentra en más de un tejido. Última, alaninoaminotransferasa. La segunda. Ajá. Ok. No plasma específica, celular, ubicua. Lo mismo, ¿por qué? Ajá. Ok. Correcto. Eso es lo que yo quiero que ustedes me pongan acá. ¿Se entiende? Me van a hacer una tarea. Rápido, quejarse. En lugar de que sí, adorado profesor, te diga, encima, fisiología, síntesis, ¿Esto qué? y Sí, resumen. poner la enzima ALT, ¿ok? ALT, y ya en fisiología, pues ya va a ser plasma específica o no plasma específica. En síntesis, si es de origen celular o no celular, o sea, exócrina. Y el tejido, pues si es ubicua o es organoespecífica. Lógicamente, si es no plasmoespecífica, exócrina, perdón, ya no clasifica el tejido. ¿Ok? ¿Se entiende? Si es plasmo o no plasmoespecífica. Ok, ¿alguna duda con eso? Si su síntesis parte de una glándula exócrina, es secretada, ¿sí? ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahorita. A lo largo de estas clases vamos a ver de dónde es su origen. De hecho, en la tabla viene el tejido de origen. Ok, dudas, hijos.